al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. El segundo es el dictamen de la Comisión de Cambio Climático a la minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático. Esto es… Sí. Y dictámenes de la Comisión Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Desarrollo Forestal Sustentable, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y General de Cambio Climático. Y por último, el dictamen de la Comisión de Cambio Climático a iniciativa que reforma los artículos 8 y 9 de la Ley General de Cambio Climático. Le pido al licenciado Miguel Pérez si nos puede dar alguna explicación de los dictámenes. Por favor, licenciado. Buenas tardes. El primer dictamen que está sujeto a la consideración del Pleno de la Comisión de Cambio Climático es el dictamen de una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 11 y 12 y se adiciona una fracción 13 al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. El sentido del dictamen de esta minuta es positivo. El objetivo de la minuta era incorporar la promoción, el respeto y la protección y garantía de los derechos humanos en la Ley General de Cambio Climático. Se hacen algunas consideraciones que permiten justificar la aprobación de esta minuta, pero con modificaciones, resultado del juicio a partir de estas consideraciones. En primer lugar, hay que señalar que la Ley General de Cambio Climático no ha sido ajena al tema de los derechos humanos en materia de cambio climático. Así lo muestra el mismo artículo 10, en la que establece que en la Política Nacional de Cambio Climático hay que considerar los principios de transparencia y acceso a la información y a la justicia. Por otra parte, el objetivo de la Ley General de Cambio Climático es garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Cada uno de estos tres derechos son derechos que consagra la Constitución, por lo tanto no es ajena la Ley General de Cambio Climático a los derechos humanos. Sin embargo, se considera atendible el hacer explícito en el mismo artículo 26, pero adicionando únicamente la fracción 10, de tal manera que la fracción 10 ahora señala lo siguiente: en la formulación de la Política Nacional de Cambio Climático se observarán los principios de fracción 10, transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes, atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior, buscando en todo momento la observación irrestricta de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es todo, Presidenta. Gracias. Pongo a consideración este dictamen. Quien esté de forma nominal, si se gusta decir, les puedo pasar el micrófono. Es la primera, solamente la… ¿En cuál vamos? Licenciado, es la primera, ¿verdad? La de… Sí, cabe hacer mención que esta es una minuta que recibimos nosotros de la legislatura pasada del Senado de la República y que en todo caso nosotros estamos dando seguimiento y bueno, es una minuta muy interesante. Si gustan decir el sentido de su voto, por favor. Sí, nominal. Por eso estaba tratando de quitar esto. El sentido de mi voto, Presidenta, es a favor.
Tomás Montoya, a favor. Ángeles Rodríguez, a favor. Javier Herrera, a favor. Laura Mitzi Barrientos, a favor. Braulio Guerra, a favor. Diputado Sergio Gómez Olivier, a favor. Ok. Queda de esta forma aprobada dicho dictamen, perdón. El segundo es el dictamen de la Comisión de Cambio Climático a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático. Licenciado Miguel Pérez, le pido nos dé una explicación. Sí, diputada. Este es el dictamen de una minuta también, de una minuta que propone incorporar dentro de las atribuciones de las entidades federativas el asumir aquellas que señale la legislación local en materia de cambio climático, además de las que señala la Ley General de Cambio Climático. En primer lugar, hay que señalar que en su exposición de motivos, la iniciativa que dio lugar a esta minuta justificaba la reforma señalando que le corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones. Las demás atribuciones que señala esta ley, la Ley General de Cambio Climático, la legislación local en materia de cambio climático y otras disposiciones jurídicas aplicables. Se considera que es innecesaria esta reforma porque cuando ya se señala que son aplicables las atribuciones que señala la Ley General de Cambio Climático y otras disposiciones jurídicas aplicables, se entiende que ya se está refiriendo a todo el cuerpo normativo, no solo federal, sino también en materia local, que es aplicable en materia de cambio climático. Por eso se considera que no es necesaria esta reforma. Es todo, diputada. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario respecto del dictamen? Diputado Gómez, actualmente la Ley General de Cambio Climático, cuando señala las atribuciones de las entidades federativas, al final señala que además de las anteriores, todas aquellas que señalen la legislación aplicable en materia de cambio climático, y la propuesta de la iniciativa que dio lugar a esta minuta señala, agregaría el que también se consideren la legislación local en materia de cambio climático, pero como ya se está estableciendo que sería toda legislación en la materia, es innecesario esa adición. Exactamente. Entonces, me permito pedirles que den el sentido de su voto en relación a este dictamen de forma uninominal. Mirza Flores, Movimiento Ciudadano, a favor. Tomás Montoya, a favor. Ángeles Rodríguez, a favor. Javier Herrera, a favor, en términos del dictamen. Laura Mitzi Barrientos, a favor. Braulio Guerra, a favor. Sergio Gómez Olivier, a favor. Gracias. De esta forma se aprueba el dictamen de esta iniciativa. El tercer dictamen es de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Desarrollo Forestal Sustentable, del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente y general de cambio climático. Si le pido al licenciado Miguel Pérez si nos puede dar una breve explicación. ¿Cómo no, diputada? Este es el dictamen de una iniciativa que propone reformar
diversas disposiciones de las leyes generales de desarrollo forestal sustentable, del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente y a la Ley General de Cambio Climático. El objetivo de la iniciativa, a decir del diputado iniciador, que es el diputado Gómez Olivier, que es integrante de la comisión, él expone su preocupación respecto a la existencia de diversas zonas de bosques dedicadas al pastoreo intensivo que han rebasado su capacidad de recuperación natural, la recuperación natural del suelo forestal, debido al manejo inadecuado de la fertilidad del suelo y al sobrepastoreo que impide su conservación. Se está aprobando la iniciativa de manera parcial. Un resumen de las consideraciones que se incluyen en el dictamen son las siguientes. 1. El dictamen, sin embargo, considera que algunas de las modificaciones contenidas en la propuesta analizada no son viables. En particular, 1. Mantener la obligación de emitir normas oficiales mexicanas. En todo caso, se adiciona que la incorporación de instrumentos complementarios a la norma oficial mexicana, puesto que la ley de metrología establece que se tienen que emitir normas oficiales mexicanas por las diferentes secretarías a cargo de un sector. Se emiten adiciones redundantes que se proponen en la iniciativa. Y en tercer lugar, se mantienen modificaciones propuestas por el iniciador que refuerzan el objetivo de la conservación y restauración de los suelos forestales. Eso es todo, diputado. Dado que aquí está el diputado proponente de la iniciativa, si alguien tiene algún comentario o duda respecto al dictamen, el propio diputado Sergio, si gusta hacer uso de la palabra a alguien, o estamos de acuerdo. Bueno, como lo he repetido muchas veces, el pastoreo en áreas, principalmente en áreas naturales protegidas y en general en cualquier lugar, pues ha llevado a la pobreza extrema o al deterioro irreversible del suelo. Como lo he comentado muchas veces, países que en zonas que tenían zonas boscosas, como lo menciona Herodoto, que era Roma, Grecia, que ahora son puras rocas, o el norte de África, que ha quedado totalmente deforestado, y por eso hay tanta migración de la gente de África hacia Europa, o inclusive de los ibéricos, ¿no?, que han emigrado a América porque pues sus bosques fueron totalmente deforestados por el pastoreo. Y lo mismo está sucediendo en México, ¿no? Como lo ha dicho muchas veces, pues el pastoreo impide el crecimiento después de la deforestación, de los cultivos o de la agricultura fallida. Pues viene el pastoreo, ¿no? Y el pastoreo pues nunca permite que las plantas vuelvan a crecer, jamás. O sea, empieza a crecer un árbol y empieza a nacer y se lo come, y se lo come, y se lo come. Y eso se va repitiendo durante siglos y siglos y siglos, hasta que finalmente los árboles viejos no pueden reemplazarse porque no tienen nuevas generaciones. Yo ponía de ejemplo, en el caso concreto de Tehuacán, de donde yo provengo, pues una nolinácea, que es una famosa pata de elefante, crece 1 centímetro por año. O una columna Trajano que crece 2.4 centímetros por año y que requieren 500 años para alcanzar 12 metros, o la nolina que requiere 1500 años. Y en toda la región no tenemos plantas jóvenes, todas son viejas, porque los retoños todos se los comen los chivos, el borrego, el burro, el caballo. Y entonces a lo largo de los siglos, eso desde hace 500 años, nuestras plantas son de hace 500 años, por el pastoreo. Sin embargo, en forma exitosa, ha habido lugares, por ejemplo, zonas boscosas, como la zona de San Felipe Maderas, una zona de coníferas, la zona alta que capta la humedad del Golfo de México. Cuando yo me acuerdo, cuando yo era niño, era boscosa. Después, cuando yo era más joven, totalmente deforestada, había uno que otro árbol. Entonces, la gente de ahí, muy consciente, empezó a acercar y crear un lema: chivo que entra aquí, chivo que lo matamos. Y efectivamente agarraban el rifle y disparaban. Y ahora es una densidad, son unos bosques impresionantes. Parece que tuviera uno en Transilvania. Hay una densidad de árboles que difícilmente penetra la luz.
y ahora ha aumentado muchísimo la captación de agua, o sea, uno va caminando debajo de esos árboles, se va uno mojando por la cantidad de agua que capta en el Golfo de México y eso recarga los mantos acuíferos. Cuando viene el pastoreo, no solo es que no deje crecer a las plantas o a los árboles, sino que afloja la tierra. Aquí hay un artículo que estaba leyendo precisamente sobre eso. Y al quedar floja la tierra, principalmente en laderas, a laderas aluviales, cuando llueve, pues lógico que el agua se lleva a la tierra, porque está floja, ya no hay nada que la retenga, ya no hay plantas, árboles que la retengan. Entonces esa tierra floja se va y se pierde en los arroyos, ríos y finalmente al mar. Y finalmente queda la roca desnuda. 1 metro de tierra lleva el promedio de 14,000 años en producirse. Entonces, en unos cuantos años el pastoreo la elimina, ¿no? Y no solo se eliminan las plantas, flores, ¿no? Se eliminan los polinizadores, como los murciélagos, las aves, las abejas. Pues ya no hay halcones, halcónidos, ya no hay búhos, ya no hay pájaros, ya no hay conejos, roedores, zorras, venados, ya no hay pumas, porque pues al final ya no tienen dónde vivir. Entonces, precisamente como una alternativa sería mantener el pastoreo fuera de áreas naturales protegidas o áreas inclusive boscosas, pero como alternativa, pues digo que Zagarpa, Semarnat se unieran para crear proyectos, programas, para que pudiéramos encorralar a esos animales, porque el pastor tiene la costumbre de que sale, suelta a sus chivos, borregos, y van dando en la torre a todos los terrenos de quien sea, ¿no? Sin respetarlo, es una tradición que se ha mantenido durante cientos de años. Y cada vez tienen que caminar más y más y más los animales. Primero caminaban 500 metros, ahora tienen que caminar 7, 8 kilómetros, porque cada vez pues, han deteriorado todo el ecosistema. Entonces la intención es que se creen proyectos donde, por ejemplo, se pueda crear con hidroponía simplificada alimento a base de guaje, por ejemplo, que es una planta que se da en las zonas endémicas de donde yo pertenezco, el nopal para hidratar al animal, y el lentejón, se crean invernaderos muy sencillos con varillas dobladas, unos plásticos, ponen bandejas ahí adentro con agua, y es muy fácil reproducir este alimento, ¿no? El animal gana masa muscular inmediatamente, no tiene que recorrer grandes caminos, no va a muchos kilómetros, y no tiene un desgaste calórico energético. Entonces el animal gana peso inmediatamente, se recupera, y sobre todo a lo mejor en el sur, sureste, en otros países donde el chivo, el borrego, se tiene que esperar uno hasta que crezca el animal, que tenga 2 años o 3 para venderlo. Pues catalizarlo al norte del país, donde ahí les gusta mucho el cabrito, el pastor, ¿no? Y se lo comen chiquito, y pues inmediatamente la hembra del chivo, pues al no estar amamantando a la cría, pues puede ovular inmediatamente, ¿no? Al no tener hormonas inhibidoras para que haya ovulación. Entonces, sobre esto habla el tema, ojalá, es un tema muy, muy delicado. O sea, yo he estado en Galápagos, estuve hace 2 años, y me llamó la atención porque pasaban helicópteros, y con helicópteros le están disparando a los chivos. ¿Por qué? Porque la tortuga Galápagos, de la que hablaba tanto Darwin, estaba al borde de la extinción, las tortugas estaban muriendo porque ya no había plantas, porque todas se las había comido el chivo. Entonces la UNESCO estableció imagínense, para invertir y gastar en helicópteros para que le estén disparando a los chivos. Igual pasó aquí en el Pacífico, frente a Baja California. Entonces es un tema muy delicado, o sea, mucha gente me platica, bueno, eso va a afectar a la ganadería, pero también nos vamos a quedar sin tierra, y un país vale por lo que tenga en tierra, decía Winston Churchill. Un país vale por su territorio, por sus bosques, por su agua, por sus lagos, ¿no? Por sus ríos. Entonces era someterse esto para una reconsideración, una revaluación, y tomar muy en serio este delicado tema que nos podría llevar a la pobreza extrema y a aumentar el calentamiento, sobre todo global, y la escasez de agua, sobre todo. Así es. Gracias, diputado. Se trabajó, este es un dictamen que es de Comisiones Unidas, es la Comisión de Medio Ambiente junto con la Comisión de Cambio Climático, y se ha estado trabajando junto con ellos en la elaboración del dictamen. Se llegó a la consideración final, tomando en gran parte la propuesta inicial de usted, y con algunos pequeños cambios que tuvieron que hacer para que pudiera darle paso para adelante. Entonces, esto no es el dictamen, sí es el dictamen definitivo de esta comisión, pero habrá que esperar también lo que dice la Comisión de Medio Ambiente, por lo que les pido, si no hay algún otro comentario, que pues se pueda pasar a votación de forma nominal.
Gracias, presidenta. Mirza Flores, Movimiento Ciudadano, a favor. Como queda el dictamen. Tomás Montoya, a favor. Ángeles Rodríguez, a favor de los términos en que queda. Javier Herrera, a favor. Laura Mitzi Barrientos, a favor. Braulio Guerra, a favor. Pues yo qué podría decir que también a favor, vimos que en contra. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, de esta forma queda y esperaremos también la resolución de la Comisión de Medio Ambiente. Pasando, queda aprobado en los términos en los que está. Pasando al último dictamen, es dictamen de la Comisión de Cambio Climático, iniciativa que reforma los artículos 8º y 9º en la Ley General de Cambio Climático. Licenciado Miguel Pérez, por favor. El último dictamen es el relativo a la iniciativa que reforma los artículos 8º y 9º de la Ley General de Cambio Climático. El objetivo de esta iniciativa es el de incluir dentro de las atribuciones de las incluir dentro de las atribuciones de las entidades federativas y de los municipios el llevar a cabo acciones de movilidad sustentable vinculadas al desarrollo urbano. Actualmente la movilidad sustentable está incluida dentro de las políticas de mitigación en cuanto al sector transporte. La diferencia que hay entre hablar únicamente de infraestructura de movilidad sustentable y vincular la movilidad sustentable al desarrollo urbano es muy grande. Me voy a permitir leer una cita que hicimos de un documento del programa Habitat de la ONU. Este dice así: la movilidad no solo debería ser una cuestión de desarrollo de infraestructura y servicios de transporte, es necesario situarla dentro del contexto sistémico que contemple la planificación urbana en su totalidad para superar los apremios sociales, económicos, políticos y físicos relacionadas con la circulación de personas. Agregamos nosotros, hasta ahora, y esto lo hemos experimentado en la Ciudad de México, la respuesta al problema de movilidad urbana ha sido expandir la infraestructura, sobre todo para los automóviles, más avenidas, autopistas, puentes o túneles. Esta estrategia ha engendrado un círculo vicioso. La ampliación de infraestructura estimula el crecimiento urbano descontrolado, pues facilita el acceso a las zonas urbanas periféricas, lo cual incrementa el uso de los automóviles, que exige a su vez el desarrollo adicional de infraestructura y así sucesivamente. Desde luego con el consecuente incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y en general sustancias contaminantes. Plantear el desafío de movilidad requiere un cambio de paradigma en la planificación urbana, fomentando ciudades compactas con uso mixto del suelo para mejorar la accesibilidad y reducir en general la necesidad de transporte. Agregamos nosotros también que la transformación radical de las grandes ciudades para adaptarlas a un modelo como el descrito en los párrafos previos es imposible. Sin embargo, mucho podría hacerse teniendo presente un concepto que reduce convenientemente la necesidad del transporte. Sobre la manera en que se han aplicado las políticas de movilidad en nuestro país se puede citar el estudio elaborado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en donde se concluye que a pesar de que en México existe una buena cantidad de fondos y programas federales para que los gobiernos locales inviertan en movilidad sustentable, la mayor parte de estos recursos se ejerce sin una planeación integral de la ciudad y normalmente se destinan a proyectos que no logran vincularse entre sí. En este sentido, si bien el transporte público es una facultad de los gobiernos locales, actualmente no existe una política federal en la materia que logre generar metodologías y lineamientos técnicos adecuados a fin de alinear los incentivos entre los distintos órdenes de gobierno para lograr una movilidad urbana sustentable en las ciudades. De esa manera se considera viable la modificación de los artículos 8 y 9 de la Ley General de Cambio Climático.
Es todo, diputado. Gracias, licenciado Miguel. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto al dictamen, el sentido del dictamen? Y eso principalmente puede hacerse en los desarrollos nuevos o en las ciudades pequeñas que van creciendo, de tal manera que en una misma zona haya diferentes usos del suelo, comercial, industrial, servicios, además del habitacional, por supuesto. De tal manera que, como acabamos de leer, se reduzca la necesidad de transporte. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o duda? De ser así, les pido que pasemos a votarla de forma nominal. El sentido del dictamen, que es positivo. Sí, Sergio. Digo, ahorita estaba viniendo a mi mente, digo, no quisiera sonar soberbio, pero cuando he viajado a Europa, pues uno no se ve en la necesidad de rentar autos porque la verdad la transportación es tan fácil. Estaba viniendo ahorita a mi mente Berlín, que tiene una infinidad de metros, ¿no? El de luz, el de abajo, el de hasta abajo, el de superficie, y llega uno y baja uno en una estación, agarran un autobús, lo lleva uno a otra línea, pero hay una infraestructura impresionante. Lo que yo me pregunto es, bueno, que vamos a diseñar ciudades nuevas, pero también si no hablamos con la SCT, que nos ayude realmente a crear infraestructura de transporte, pues la gente no ni modo que se le eche a pie. O sea, tiene que haber alternativas, ¿no? Porque la gente, pues sabes cómo se mueve, ¿no? Vamos como sardinas. Yo tengo amigos que me dicen que no pueden entrar al metrobús porque dicen que van como sardinas. O tú decías ayer mismo que de Guadalajara, dice, no es que yo me quiera bajar acá, es que me bajan, porque como baja todo el mundo en conjunto en Guadalajara, dice, me bajan en las estaciones que menos quiero. Esa fuerza, ¿no? Entonces, si no hay infraestructura, digo, pues también eso suena bien utópico, porque la gente, o sea, hay que dar alternativas. Además, si yo tuviera alternativas, si hubiera metro de aquí a mi ciudad, pues yo me voy a mi pueblo en metro, ¿no? O en tren, pero no lo hay. Entonces a veces la gente se ve en la necesidad imperiosa de usar sus carcachas, y si no funciona un coche, pues compra otro, ¿no? Y luego lo que yo estaba pensando ayer que teníamos la reunión precisamente sobre uso de vehículos altamente contaminantes, pues que la gente va a vender sus automóviles a los pueblos y el problema lo traslada al pueblo y al finalmente todos los vehículos viejos que se van a salir de la población, de acá de la zona metropolitana, se van a ir a contaminar a las zonas conurbadas. Entonces digo, bueno, ¿qué se puede hacer acá? Sería hacerle como en Europa, que los destruyen, o en Estados Unidos, ¿no? Que los agarran y pues ya los hacen chatarra. Entonces habría que tener una concordancia con la SCT, pues para crear la infraestructura suficiente, porque la gente se queja de que no caben en el metro, no caben en el metrobús, no caben en ningún lado, ¿no? Entonces suena bien bonita la idea. La cuestión sería invertir mucho en infraestructura, ¿no? Y Sí. ahorita desgraciadamente, pues el país con la crisis económica que tiene, pues muy difícilmente sería, era simplemente una opinión. Muchas gracias. Gracias, diputado Sergio. Les pido si podemos someter la votación, por favor, de forma nominal. Mirza Flores, Movimiento Ciudadano, a favor de cómo quede el dictamen. Tomás Montoya, a favor. Ángeles Rodríguez, a favor. Javier Herrera, a favor. Laura Mitzi Barrientos, a favor. Braulio Guerra, a favor. Sergio Gómez Olivier, a favor. Gracias, diputados. De esta forma queda aprobado el sentido del dictamen. Este es el último dictamen que está a discusión el día de hoy, discusión y votación. El último punto del orden del día son asuntos generales. Pongo a su consideración si existe alguno de ellos. De no ser así, damos por terminada la reunión de trabajo ordinaria y esperamos la séptima reunión de trabajo ordinaria, y esperamos convocarlos para la próxima reunión. Que tengan todos buenas tardes. Hasta luego.